nuestro amigo el doctor Josué Rodríguez de San Jorge Chiropractic Place. ¿Cómo está? Buenos días, saludos. Todo excelente, gracias a Dios, muy bien. Saludos a toda la reaudiencia de ustedes, ¿cómo están? Todo chévere. Estamos súper, José, de verdad, esperando el consejito tuyo esta mañana. Qué bueno. Pues sabes, siempre venimos más que nada a traer un poquito de esperanza. Quiero que las personas que me están escuchando que estén pasando por malestares, dolores, adormecimientos, calambres, y especialmente muchas personas que se me están escuchando le han dicho que tienen que aprender a vivir con el dolor. Y eso es posiblemente de las cosas que más me frustran o no me gustan escuchar de un paciente, cuando un doctor le quita la esperanza a ese ser humano. Y quiero que sepa que cuando un doctor dice que tienes que aprender a vivir con el dolor, lo que realmente está diciendo es que ese doctor ya no tiene el conocimiento para ayudarte. Wow. Pero es difícil como doctor, ¿verdad?, decir eso, porque tú eres el doctor, supone que tú lo sepas todo, ¿verdad? Pero hay que tener esa humildad. Y cuando un paciente no está mejorando, tú debes decirle, para darle espacio de esperanza a ese paciente, yo ya no te puedo ayudar. En vez de aprender a vivir con el dolor, porque eso es casi una cadena perpetua. Y eso es lo que queremos, que si ya has manejado las condiciones, ya has medicado bastante, ya has tratado medicamentos y terapias, ¿verdad?, superficiales, tienes que buscar la causa, ¿sabes? El manejo de la enfermedad lo vas a manejar para toda la vida. Cuando tú encuentras la causa, solamente una vez lo tienes que resolver. Y para eso estamos aquí, para las personas que tienen esos sufrimientos de espalda, adormecimiento, dolor de cabeza, mareo, adormecimiento en las manos, calambre, malestares, deterioro, problemas de disco. Si alguna de estas condiciones te toca y la conoces que la tienes, date la oportunidad, ¿verdad?, de evaluar un poco más profundo. Si tienes un nervio pillado, la solución no es una pastilla para el nervio, sino es despinchar el nervio. Y muchos pacientes saben que tienen nervios pillados, pero por una razón u otra los doctores no le han dado el tratamiento adecuado, como hablamos las semanas anteriores, de túnel carpal, adormecimiento en las manos. Un mal diagnóstico muchas veces no es en la mano, es en el área del cuello. Así que para eso es que estamos aquí siempre, para traer ese espacio y esa oportunidad. Si yo no los puedo ayudar, yo se los voy a dejar saber, y muchas veces los llevo en el camino del mejor doctor que los pueda ayudar. Pero si no estás sanando y no estás funcionando a tu mejor capacidad en este momento y has tratado medicamentos, frío, calor, electricidad, y no has dado con la causa, toma esa acción de evaluarte. Como siempre, venimos con una oferta de evaluaciones con todo lo que necesitas, desde placa, evaluación de movimiento, todo lo que hace falta para ver si te puedo ayudar. Usualmente tiene costo, ¿verdad?, de $200 a $250, y personas que llamen en estas próximas 24 horas se les va a dar por $40, y esto lo pueden extender también a sus parejas, a sus niños. Somos especialistas, gracias a Dios, en pediatría también, así que vemos muchas embarazadas y niños para prevenir y ayudar, ¿verdad?, muchas condiciones de niños en crecimiento. Pero obviamente muchos de los temas que traje son personas sumamente adultas con condiciones crónicas, deterioro. Y si tienes estos problemas de columna y no te has verificado de una forma específica, correctiva, esa columna, siempre es bueno que tomes la oportunidad y llames al 787-946-0011, 787-946-0011. Llaman y es un sistema que quizás no le conteste en el momento, pero después que llamen y su teléfono esté registrado, van a tener esa oferta para ustedes y su familia inmediata o algún familiar que quieran traer. 787-946-0011, como les dije, $40, incluye todo lo que vamos a hacer en esa primera visita, y ahí yo les puedo decir, ¿verdad?, con más confianza si los podemos ayudar. Pero todos los problemas que mencioné son los problemas que vemos, gracias a Dios, y somos muy efectivos en ayudando a que el cuerpo sane esos dolores, adormecimientos, debilidades, calambres, malestares de espalda, dolores de cabeza, mareo. Así que ya saben, doctor Josué Rodríguez. También dudas, preguntas, me puede escribir por Instagram o Facebook, doctor Josué Rodríguez, y estamos siempre abiertos para contestar cualquier duda o pregunta que tengan. Doctor, rapidito, una de las cosas que me impresionó, que lo dijo al principio, es que siempre hay esperanza para no vivir con dolor. Así mismito. Y yo creo que eso es impactante cuando uno escucha eso de un profesional de la salud como usted. Es impactante porque he escuchado a otros profesionales de la salud que dicen la famosa frase, tienes que aprender a vivir con el dolor. Así que siempre hay oportunidad para que ese dolor desaparezca. Exacto. Yo yo trato de usar principios bien universales que puedes usar en muchas partes de tu vida, pero siempre visualiza, si tú no naciste con este problema, sea el que sea, no es 100% genético. Pero si es genético 100%, no hubieras nacido, hubieras estado sufriendo desde que saliste de la barriga de tu mamá. Así que cuando tú llevas 20 años de tu vida y a los 20 años empiezas a sentir un malestar, ya tienes 50, quizás ya 30 años de tener un problema, obviamente ya uno en la mente dice, esto no tiene solución. Pero siempre visualiza, si no naciste con él, algo se puede hacer. Y esa siempre es mi chispita de esperanza para muchos pacientes que ya llevan años y años y años. O sea, yo entiendo, ya tú vas a 30 especialistas, ya te dan tanto medicamento, ya uno pierde la esperanza. Pero yo siempre digo, nunca pierdas esa esperanza. Y no estoy diciendo que yo puedo ayudar a todo el mundo, porque la realidad es que no lo sé. Pero sigue buscando. Y yo nunca voy a ser un doctor que te va a decir, no, aprenda a vivir con no, busca este otro doctor, haz estos cambios en estilo de vida. Siempre hay formas de bajar inflamación, y esa es la causa de todas las enfermedades, es inflamación. Si
tú paras de echarle gasolina al fuego, el fuego se apaga. Y el cuerpo humano quiere curarse. O sea, eso es lo que quiero que nunca se olviden. Dios hizo un cuerpo para sanarse a sí mismo, regular sus órganos por sí mismo. Y por eso la columna, ya que es el sistema nervioso que regula y controla todo, hay que asegurarnos que ese cerebro está conectado con tus brazos, tus piernas, y empieces a sanar. Y yo siempre le doy crédito cuando los pacientes están contentos y mejoran. El primero es Papá Dios y segundo es tu cuerpo. Y yo soy el tercero que remueve la interferencia. Pero no olviden lo poderoso que su cuerpo es y lo grande que tiene pasado. Llamando al 946-0011, hago cita y me aprovecho del package completo, donde hay placas, donde hay evaluación, tengan o no tengan plan médico, absolutamente todo. Exacto, cogemos planes médicos, pero aunque no tengas plan médico, esta oferta es igual para todo el mundo. A mí me gusta hacerlo económico para poder saber si te puedo ayudar. Excelente. Y usa tus recursos para tratarlo si es que podemos ayudar. Así que ya saben, doctor Josué Rodríguez, cualquier dudita o pregunta, si este tema le interesa, por favor me escriben en Facebook o Instagram cuando ustedes quieran y estamos siempre para servir. Si están fuera de Puerto Rico, me llaman también y les consigo doctores. Si están en Estados Unidos y necesitan este apoyo, conozco doctores a través de todo el mundo y estamos siempre buscando ayudar. Gracias, doctor. Buen día. Gracias a ustedes. Pasen un bonito día. 787-9